Listo, ¿no es cierto? Entonces veremos lo que son las ecuaciones cuadráticas y cúbicas. Ahí abordaremos un poco lo que es la ecuación de la circunferencia, la parábola, la elipse, la hipérbola, que vamos a ver están representadas por una única solución, pero perdón, por una única ecuación matemática, pero en donde si nosotros identificamos las constantes y los signos, podemos identificar rápidamente de qué tipo de función o curva se refiere, ¿sí? Luego volveremos a las funciones especiales, lo que les había dicho, el concepto de valor absoluto, por ejemplo, lo volveremos a ver, lo retomaremos como función, mayor entero, signo y escalón, que son funciones que ya están establecidas por ciertas características matemáticas y gráficamente ya están representadas de una forma. Lo que hay que tener mucho cuidado es cómo se los expresa en su dominio. Sí, también veremos algunos ejercicios en donde hacemos un mix de funciones, ¿no es cierto? Yo quiero hacer la representación gráfica de una función que está compuesta de una forma cuadrática, de mayor entero, entonces un poquito de esas cosas los veremos más o menos cómo se debe de desarrollar el análisis, ¿sí? Las funciones trascendentales, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver las directas y las inversas, y de hecho las funciones trascendentales están asociadas a lo que son las formas trigonométricas, exponenciales, logarítmicas e hiperbólicas. Lo fundamental, a qué se refiere su dominio, cómo están representados gráficamente, y reitero, muchos de estos conceptos ustedes lo deben haber visto en el colegio, ¿no es cierto? Y obviamente lo que dije hace un momento, la importancia de la función, ya que aquí yo es donde yo voy a comenzar a plasmar los modelos matemáticos, en donde debo de hacer aterrizar qué me representa, qué unidades voy a utilizar, qué me indica una constante, etcétera, etcétera. Bien, en contexto lo que vamos a ver en este primer capítulo. Arranquemos entonces y partamos de algo básico. Reitero, creo que todo esto es para ustedes un repaso del colegio. Y vamos a ver lo que es una desigualdad, ¿no es cierto? Eh, la desigualdad la podemos entender como el resultado de dos expresiones numéricas o algebraicas que le conectamos a través, valga la red, no me gusta como lo que voy a decir, que le conectamos a través de dos conectores, ¿no es cierto? En este caso, como dos representaciones, representa una representación simbólica que nosotros la entendemos como el mayor, menor, mayor igual o menor o igual. Es una comparación, si es que le vemos matemáticamente, de dos cantidades, dos expresiones en donde vamos a ver que van a comenzar a aparecer variables o incógnitas, ¿sí? Y obviamente en ellas tenemos que resolver. Además que mucho se utiliza estos conceptos de las igualdades o las desigualdades desde el punto de vista de la lógica matemática. Decimos que una desigualdad es verdadera cuando su interpretación es, a ver, vago persona, corrección. Nosotros debemos de interpretar desde la lógica los conectores que estamos utilizando porque me puede dar dos valores de verdad. El primero es verdadero o el segundo puede ser falso, ¿sí? Dentro de esta comparación. ¿Sí? Ahí tenemos unos ejemplos simples, 4 mayor a 3. Por nuestro conocimiento previo sabemos que esta relación la decimos que es verdadera. A menor a 10, aquí ya ingresamos con literales una combinación y lo que debemos saber es, lo que me está diciendo esta desigualdad es qué valores debe de tomar la constante A para que esto sea verdadero y qué valores, si toma ciertos otros valores, implicaría que son falsos. B mayor o igual a 5, ¿no es cierto? Y x al cuadrado menor o igual a 1, que ya le vamos construyendo con una variable a la cual debemos de resolver y aplicar ciertas operaciones algebraicas. Reitero que cuando lleguemos a esa parte, no son cosas del otro mundo. Y además es álgebra básica en el desarrollo, algo que ustedes deben de recordar y se me está escapando, les pediría mucho que revisen todo el tema de lo que es la factorización, porque mucho de eso lo vamos a ir utilizando aquí, y no solo aquí, sino en los siguientes capítulos. Entonces, más bien mi recomendación desde ya es revisen la factorización, no todos los conceptos que ahí están insertados, ¿sí? Bien, aquí vamos a identificar, ¿no es cierto?, los términos, cómo están posicionados en una relación. Cuando hablamos de igualdades, el mismo principio que se utiliza en la igualdad, la vamos a utilizar en la desigualdad. Los términos que están a la izquierda de esta expresión, que están conectados a través de esta simbología de mayor, menor, mayor, igual o menor, igual, ¿no es cierto?, pueden tener signo mayor o menor, y obviamente se les define como el primer miembro de la desigualdad, el que está posicionado al lado izquierdo, y bueno, como consecuencia, y los términos que están a al lado de la derecha forman el segundo miembro. Recuerden lo que habíamos dicho, o lo que dice arriba, es la comparación de dos expresiones, ¿no es cierto?, que van a ser numéricas o algebraicas.
¿sí? Aquí podemos dar ciertas características que se van a dar en la desigualdad, ¿no es cierto? Y una de ellas es que todo número positivo, lógico, es mayor que cero. Eso es debido a que nosotros estamos considerando recuerden la recta numérica que me representa, ¿no es cierto? Ahí yo tengo plasmado los valores que son positivos, los valores que son negativos, teniendo entendido, entre comillas, que el valor de cero es un valor neutro. El cero no es ni positivo ni negativo, pero lo que me marca es justamente esta división de signo. Positivos a la derecha, negativos a la izquierda. Y lo único que estamos aquí considerando es ese concepto, que todo número positivo es mayor que cero, nada del otro mundo, todo número negativo es menor que cero. Conceptos que son propios de la interpretación dentro de la recta numérica. A ver, vamos a ver. Bien. Si dos números son negativos, ¿no es cierto? Aquí también es súper importante porque eso puede generar, y a veces ha pasado y ha sucedido en algunas evaluaciones, se confunden, y es algo que a mí siempre me ha preocupado. Dice, si dos números son negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto, ¿no es cierto? Lo que quiero indicar, reitero, esto sí me voy a permitir poder expresarlo aquí porque digo, hay errores en los desarrollos matemáticos y eso es muy preocupante. Lo que me está diciendo es que el valor de menos 1000, si yo le comparo con menos 10, lo que dice esta definición es si dos números son negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto, ¿sí? En este caso se entiende que este es el valor mayor al que está a la izquierda, ¿sí? Yo he visto que en algunos desarrollos inclusive ponen mal la posición dentro de la recta numérica, chicos. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado y eso es algo que se nos enseña, si no estoy mal, ni siquiera en el bachillerato, sino más bien en la educación básica, en octavo, noveno y décimo. Pero bueno, ahora, si A es mayor a B, entonces B es menor a A. Es una definición que complementa más bien. Si nosotros podemos ver aquí, es la posición desde la cual yo veo la relación, pero evidentemente la desigualdad tiene incidencia y cambia en el sentido, más allá de las propiedades que vamos a ver más adelante, pero estoy diciendo exactamente lo mismo. Si yo digo 5 es mayor a 2, también puedo expresar esta misma relación, que 2 es menor a 5, pero mucho cuidado porque aquí también dan la vuelta a los términos y se confunden en algo muy sencillo, ¿sí? Los signos mayor o menor determinan dos sentidos opuestos en las desigualdades, dependiendo si el primer miembro es mayor o el menor o menor que el segundo, nada más. Eso es lo que me está indicando. Eso como dato adicional, yo recuerdo que a mi hija le enseñaban de esta manera. Aquí le hacían hacer un patito, ni sé qué, que de acuerdo a donde está abierta la boca, acá dice que es mayor y acá es menor, ¿sí? O viceversa, si le hacemos el pato en este sentido, digo, son formas en donde se hace la enseñanza, ¿no? A un niño de segundo, tercero de básica, se les enseña de esa manera. Y como digo, tengo la experiencia de verle a mi hija cómo le enseñaban estas, el que sepa identificar. Igualmente, aquí sería el término que debe ser el mayor y acá es menor, ¿sí? Es decir, hacia donde estaba la abertura del pato es el mayor. Como digo, cosas que uno va viendo en la nueva metodología de la enseñanza, ¿sí? Bien. Se dice que una desigualdad cambia de sentido cuando el miembro mayor se convierte en menor o viceversa. Como digo, cosas propias de la definición, pero tenerles presente. Ahora, dentro de lo que son las desigualdades, nosotros podemos establecer una pequeña clasificación. Las que se conocen las desigualdades absolutas y las que se conocen las desigualdades condicionales. ¿Qué se entiende como una desigualdad absoluta? Es aquella que se verifica para cualquier valor que se le atribuya a los literales y que figuran en ella. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esta desigualdad absoluta? Quiere decir, y ustedes pueden verificar en este ejercicio,
o en este ejemplo, que cualquier valor que yo le asigne a X, y pueden hacer ustedes ahorita la prueba, esta desigualdad va a ser verdadera. O la otra siempre va a ser falsa. ¿Sí? Podemos tener esos dos escenarios. Ustedes pueden, insisto, verificar. Si ustedes le dan el valor de 0 a X, se verifica que 1 es mayor a 0, eso es verdadero. Si ustedes le dan el valor de X igual a 10, se va a verificar que 101 es mayor a 10, eso es verdadero. Insisto, puedo yo tener esos dos valores de verdad. Recuerden que de alguna manera aquí está insertada la lógica matemática. ¿Sí? Entonces yo tengo la posibilidad de que esa relación me diga es verdadera o falsa. Pero el concepto de desigualdad absoluta es que para cualquier valor que yo considere, o estamos en esta solución, o estamos en esta otra solución. Siempre se va a dar eso. En el caso de las desigualdades condicionales o de la desigualdad condicional, dice, es aquella que solo se verifica para ciertos valores de los literales. Y aquí es donde nosotros ya comenzamos a insertar operaciones matemáticas para poder determinar efectivamente para qué valores se va a cumplir o se va a tener que esa desigualdad es verdadera y para qué valores es falsa. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo muy sencillo, el 3x menos 15 mayor a 0. Creo que ustedes saben cómo se puede desarrollar y cómo se puede resolver eso. Me resulta que para que se satisfaga esta desigualdad, el valor de X o la incógnita de X debe de tomar valores mayores a 5, es decir, a partir del 5,001, el 5,1, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, etcétera, etcétera. Y en este caso se dice que el valor de X es un límite de X, ¿sí? El valor, perdón, de 5 es un límite de X, a partir de eso. Y obviamente me hace que también yo pueda determinar qué valores hacen que la desigualdad sea falsa. Es decir, si yo le doy el valor de 4,9, le evalúen la desigualdad, es evidente que voy a tener aquí una condición que me va a indicar que es falsa, ¿no es cierto? Entonces, me da los dos escenarios, para qué valores se cumple, para qué valores no se va a cumplir, y obviamente lo que dije hace un momento, aquí nosotros ya vamos a tener que empezar a desarrollar operaciones matemáticas para la determinación de este conjunto solución, porque en realidad se constituye un conjunto solución. Y obviamente esto es lo que le diferencia de la igualdad. ¿A qué me refiero? Hagamos cuenta que yo le digo x menos 15 es igual a 0. Esta es una igualdad. Y es evidente que aquí el resultado es igual, x es igual a 5. Aquí el valor es único. En este caso, teniendo presente que es una ecuación de primer orden o de primer grado. Una única raíz, una única solución. ¿Sí? Lo que me está indicando esto de acá, reitero, es un conjunto de valores. Ponía yo el ejemplo, el 5.01, el 5.05, el 6, el 7, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Los diferentes valores que yo podría considerar. Es decir, hay infinitas soluciones o infinitos valores que me van a cumplir la desigualdad. ¿Sí? Eso es la diferencia entre lo que es una igualdad, ¿no es cierto? Y lo que es una desigualdad. Ya vamos a ver qué nombres reciben ahora para un poquito tener más formalidad matemática. Bien, las desigualdades condicionales, lo que acabo de mencionar, se las conoce como inecuaciones. Y obviamente las inecuaciones son aquellas que utilizan este tipo de conectores, mayor, menor, mayor igual o menor igual. Y obviamente las ecuaciones, su conector es la igualdad. 2x más 5 igual a 8. 5 más 8, 5x más 6 igual a 0. ¿Sí? El hecho de que se les tengan esa definición de inecuaciones y ecuaciones es porque hay inserta una incógnita, una variable que yo tengo que resolver. ¿Sí? Veamos los siguientes o los tipos de inecuaciones partiendo de lo más básico. Dice, tengo dos constantes, A y B, que pertenecen al conjunto de los números reales, es decir, pueden ser positivos o negativos, incluido el valor de 0. Bueno, en este caso me hace una consideración por la forma matemática que ya tendría que ser diferente de 0, ya van a ver el por qué. Dice que una desigualdad de primer grado en una variable de X puede tener estas 4 formas.
¿Por qué 4 formas? Porque son 4 signos de desigualdad que yo estoy considerando. Ya dije hace un momento, ax más b mayor a 0, ax más b mayor o igual a 0, ax más b menor a 0 y ax más b menor o igual a 0. Reitero, un poquito que veamos más adelante por qué esta restricción me dice que tiene que ser diferente de 0 y es una regla matemática que ustedes también la deben de conocer. ¿Sí? Hemos partido y ya tenemos mis primeras inecuaciones en donde vuelvo a reiterar. Se está estableciendo una incógnita que yo tengo mediante operaciones, y aquí hay que tener mucho cuidado. Si hay ciertas reglas matemáticas en las desigualdades, algunas muy parecidas a las ecuaciones, pero otras que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Vamos a ver esas propiedades y van a recordar a qué me refiero. La primera propiedad dice, ¿no es cierto? Considerando que tengo 3 constantes, A, B, C son 3 números reales. Dice, una desigualdad, dice, no cambia de sentido cuando se suma o se resta un mismo número a cada miembro de la desigualdad. ¿Sí? ¿No es cierto? Esto es, si yo tengo que la desigualdad me dice A es mayor a B, entonces se cumple que si yo al lado izquierdo o al lado derecho de la relación, de la desigualdad, perdón, le sumo, ojo, manteniendo la misma operación, se va a mantener la misma consideración, la misma relación. ¿Qué es lo que me está indicando? Que este resultado, comparado con el de acá, va a mantener el mismo sentido de la desigualdad de la cual parte el problema. ¿Sí? Aquí podemos ver algo simple. Dice, tengo la desigualdad 7 mayor a 3, que es verdadera. Sumamos 2 a ambos miembros de la desigualdad. Eso implica que 7 más 2, 3 más 2. Reitero, mucho cuidado porque esto también puede generar una equivocación. La misma operación. Sumo o resto. Entonces podemos ver 9 comparado con 5, es lo lógico, 9 es mayor a 5, entonces la desigualdad se mantiene, ¿sí? En la operación de la resta muy similar, 16 mayor a 8, restamos la cantidad de 5 a ambos miembros, tenemos que se cumple la condición y la regla, ¿no es cierto? Resulta entonces que vamos a tener 11 comparado con 3, 11 es mayor a 3, se mantiene la desigualdad, ¿sí? Cosa que no es del otro mundo y creo que es lo que les debe recordar, algo que deben haber revisado en el colegio. Bien, ¿para qué me sirve esta propiedad? ¿Y por qué en este caso, para esta propiedad, ojo, para esta propiedad, es muy similar a la que utilizábamos nosotros en las ecuaciones? ¿Sí? Ya voy a poner un ejemplo, un breve ejemplo para que vean a qué me refiero. El hecho de utilizar esta propiedad me permite que yo suprima términos, ¿sí? En los miembros de una desigualdad. Es decir, que se puede pasar un término de un miembro a otro, pero cambiando su signo, ¿no es cierto? Equivale a sumar, a restar. Eso es lo que estamos nosotros desarrollando. Y eso era lo que se hacía, ustedes recordarán, en las ecuaciones. 2x menos 4 es igual a x menos 2. Voy a poner esta ecuación y lo que quiero hacer es sustituir o despejar la variable x. Entonces, para despejar la variable x, ustedes recordarán matemáticamente que todos los términos se colocaban de la incógnita al un lado de la ecuación y los que no, los constantes al otro lado. Pero, ¿qué es lo que se hacía? Este x que suma, ¿cómo pasaba al otro lado? Restando. Restando, ¿no es cierto? Esa era la regla. Y este menos 4, ojo, porque el signo es se le debe considerar con el signo que está delante de la relación. Este signo que resta pasa al otro lado sumando. Y ahí hacíamos las operaciones. Acá está diciendo exactamente lo mismo. Pero, ojo, para la suma y la resta, porque aquí también he visto generan una confusión en cuanto a las otras operaciones que vamos a ver. Regálenme un segundito porque ya la batería se me está descargando. A ver. ¿Me escuchan, chicos, ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ya. Bien.
Entonces, en las desigualdades, déjenme ver aquí, de mañana tenía problemas con la pizarra, vamos a ver si se solucionó. Ya. Déjenme un ratito, voy a borrar la pluma. Sí, entonces, en el caso de las desigualdades, vamos a ver que vamos a tener algo muy similar en cuanto a ese desarrollo o a la aplicación de esta propiedad. Insisto, a lo mejor dicen, eso yo ya lo sé, pero vale la pena hacer la aclaración. Menos 2 mayor a x más 1, ¿sí? Si aplicara yo estrictamente la regla que está aquí establecida, si yo quiero pasarle el x al otro lado, debería de hacer lo siguiente, 2 de x menos 2 más, perdón, como yo quiero suprimir al lado derecho la variable x, ¿no es cierto? Debería de hacer lo siguiente, quiero suprimir la variable x, entonces hago menos x, en consecuencia acá también tiene que ser menos x. Obviamente sigo haciendo las operaciones, me quedaría x menos 2 mayor, este x con el de acá desaparece, y si quiero hacer exactamente lo mismo con la constante menos 2, quiere decir que acá le tengo que sumar más 2, y acá tendría que sumarle más 2, que al final me va a dar el resultado, este término con el de acá se me simplifican y me quedaría x mayor a 3, ¿sí? Como digo, a lo mejor me están diciendo, oiga, me está dando el profe algo que yo ya sé, no tengo problema y está bien. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, reitero, porque en algunas otras operaciones no están así. Entonces aquí lo que quiero que quede claro es la regla que yo aquí, muy similar a las ecuaciones, podría decir, pasa con signo cambiado, ¿sí? Pasa con signo cambiado y hago el desarrollo matemático, ¿sí? Ojo, en suma y resta, y disculpen que sea reiterativo en esta aclaración, porque de igual manera cometen los errores. Bien, otra propiedad es la que está asociada a la operación de la multiplicación y a la división, y aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque aquí es donde más errores suelen cometer en una propiedad muy sencilla y obviamente de sentido matemático. Aquí tenemos un primer caso, ¿no es cierto? Permítame un ratito. Ya, el primer caso de esta propiedad dice, la desigualdad no cambia de sentido al multiplicar o dividir sus dos miembros por un mismo factor positivo. Entonces, aquí estamos dando una característica del factor que vamos a multiplicar, que a ambos lados de la desigualdad. Ojo, estas operaciones matemáticas son muy similares en ese contexto. Recuerden que si yo también tengo una ecuación y si le multiplico un factor a la ecuación, tengo que multiplicarle tanto el término izquierdo como el término derecho, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no se me altere el concepto matemático de la ecuación. Cambiará su forma numérica, pero no me va a dar un error en el desarrollo numérico como tal. Bien, tenemos este caso. Aquí es donde yo debo de tener presente y digo algo tan simple, cometen el error, el factor es positivo. Y yo como estoy representando eso, ya le estoy condicionando, digo, C es mayor a 0, ¿qué estoy diciendo que se tiene que ser? Un valor positivo, está en el lado derecho de la recta numérica partiendo del valor de 0. Hago la explicación completa para que se entienda la propiedad. Tengo que A es mayor a B y lo que hago es multiplicar tanto a la izquierda como a la derecha o en su defecto dividir, ¿no es cierto?, el término de la izquierda y el término de la derecha. Lo que me dice esta propiedad es que el sentido de la desigualdad en ambas operaciones no va a cambiar, se mantiene el sentido de la desigualdad. Objeto de que su resultado que se da aquí no se ve alterado. Sea 5 mayor a 2 y le multiplicamos por 3, ¿no es cierto? En el lado izquierdo me resulta 15 y en el lado derecho me resulta 6. Entonces, si nosotros observamos, la desigualdad se mantiene, no hay un cambio, ¿sí? En el caso del siguiente ejemplo, 36 mayor a 28, le dividimos para 4 en ambos miembros, me queda 36 para 4, 28 para 4, el resultado me da 9 séptimos. El sentido de la desigualdad no cambia. Ojo, aquí estoy utilizando el sentido de la desigualdad mayor, ¿no? Lo mismo va a suceder si yo tengo 7 menor a 14 y digo, le voy a multiplicar a toda esta desigualdad por 2, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, me va a quedar 14 menor a 28, ¿sí?
esto es positivo, ¿no es cierto? Es mayor a 0, por lo tanto cumple que el sentido de la desigualdad no cambia. Sí, ojo, no me vayan a decir, el profe solamente me dijo cuando era mayor. No, para cualquiera de las 4 conectores que están definidas en las desigualdades. Una tercera propiedad, y aquí es donde suelen cometer el error en el desarrollo numérico. Dice, la desigualdad cambia de sentido al multiplicar o dividir sus dos miembros por un mismo factor, pero negativo. Aquí es donde debo de tener mucho cuidado. ¿Sí? Dice, esto es dado un número negativo. Aquí ya está condicionado. Esto es lo que nosotros estamos estableciendo. Ese valor C que voy a utilizar, que va a ser multiplicado o ser utilizado para multiplicarse en toda la relación de la desigualdad, si es negativo, aquí es donde debe de aplicarse de manera adecuada la propiedad, ¿sí? Me dice, si yo tengo A mayor a B y hago el producto A por C, B por C, o la división A para C y B para C, el sentido de la desigualdad en estas dos operaciones debe de cambiar, ¿sí? Inclusive por lo que habíamos mencionado hace un momento de ciertas definiciones. Me dice 6 mayor a 3. Esto es verdadero. En el momento que le multiplico por menos 4, lo que yo voy a tener menos 24 y el valor de menos 12. Por lo tanto, aquí de manera obligatoria y por regla matemática, debe de cambiar el sentido de la desigualdad. Inclusive por la definición que decíamos hace un momento. Esta. Si dos números son negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto. Y eso es lo que estamos haciendo en este ejercicio, ¿no? Nosotros podemos observar, es mayor el que tiene, es mayor el que tiene menor valor absoluto. Y en este caso, si nosotros sacamos el valor absoluto de menos 24 y menos 12, es el 12. Por lo tanto, esto es verdadero. En el caso de la división, exactamente lo mismo. 16 mayor a 10 dividido para menos 2. Ojo que esto es importante, el factor C negativo. Ambos miembros se cumple que 16 menos 2, 10 menos 2 resulta que es menos 8 y menos 5. Y aquí se puede observar, ¿no es cierto?, el cambio de la desigualdad. Nada más, ¿sí? Preguntas, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? No sé si este recordatorio que les estoy haciendo del colegio está claro. Sí. Chicos. Sí, profe. Ya, yo sé que es casi viernes, como saben decir, porque es el jueves en la tarde, en la noche es un viernes chiquito, aunque no creo que pueden salir ustedes, pero pilas ahí, la participación es bien importante. Recuerden que tenemos clase mañana a las 4, que es todavía mucho peor, porque ya es viernes y uno ya está pensando en el feriado que se nos viene. La siguiente propiedad, que se conoce como la propiedad transitiva, y esta más bien hace relación cuando yo comparo diferentes cantidades sujetas a las condiciones de la desigualdad. Es decir, si A es mayor a B y B es mayor a C, yo puedo concluir que A es mayor a C. A eso se refiere la transitividad, ¿sí? La propiedad transitiva. Si yo estoy comparando, si A es mayor a B, B es mayor a C, entonces A es mayor a C. Aquí podemos ver un ejemplo muy simple. 6 mayor a 3 y 3 menor a 1. Como consecuencia, yo puedo deducir que 6 es mayor a 1. Insisto, tal vez son ejemplos muy sencillos y muy simples, pero necesarios para poderlos entender, saber a qué se refiere. Otra propiedad. Si se elevan ambos miembros de la desigualdad a un exponente impar positivo, la desigualdad no cambia de sentido. Y aquí estamos ya incluyendo las reglas de la potenciación. Tenemos este ejemplo. Esta característica, impar positivo. Dice, menos 3 mayor a menos 7, esto es verdadero. Si yo le elevo una potencia impar, como tenemos descrito aquí, a ambos lados, porque recuerden que también es una de las características o una de las operaciones que también se aplicaba en las ecuaciones. Recuerden, si yo elevo una potencia a una ecuación, tiene que ser elevada las dos relaciones o los dos términos de la ecuación. Si saco una raíz enésima en una ecuación, también tengo que sacar la raíz enésima de los dos lados de la ecuación, ¿no es cierto? Mucho de eso se está aplicando aquí que nosotros ya conocemos, solamente haciendo aterrizar los conceptos. Como podemos ver, por regla matemática, potencias impares en signos negativos no se alteran. Sale el signo y obviamente la
el valor de la desigualdad o el sentido de la desigualdad no se ve afectado, se mantiene, ¿sí? ¿Estamos? La siguiente, si se tiene una desigualdad de términos positivos y se eleva a un exponente par positivo, se mantiene la desigualdad en el mismo sentido. No creo que haya la necesidad de hacer esa explicación, ¿no es cierto? Sin embargo, o sea, bueno, hagamos un ejemplo o inventémonos un ejemplo, me parece que está aquí abajo. 8 mayor a 5, le elevamos a una potencia par, ¿no es cierto? Al final no se ve afectado. Creo que no es, no hay mucha ciencia allí, sino más bien es un razonamiento básico lo que tenemos nosotros que desarrollar, ¿sí? La siguiente propiedad, si se tiene una desigualdad de términos negativos y se eleva, en este caso, a un exponente par positivo, la desigualdad cambia en sentido opuesto. Aquí, nuevamente, vamos a las propiedades de las potencias y el ejemplo que nos da, ¿no es cierto?, nos está indicando qué pasa cuando yo le elevo a una desigualdad de signos negativos, le elevo todo al cuadrado como está aquí dispuesto. Por regla matemática sabemos que los signos de un valor elevado a una potencia par cambia a valor positivo, por lo tanto sus valores numéricos, ¿no es cierto?, van a dar de alguna manera, van a ser diferentes. Eso implica que bajo esta consideración o bajo esa operación matemática se da la vuelta el sentido de la desigualdad, ¿sí? Son casos muy particulares que tenemos que tener presente y que de pronto en algunas operaciones aparecen y pueden generar confusión y nos pueden dar un mal resultado, una mala interpretación del resultado. Una última propiedad dice sea una desigualdad de términos positivos o negativos. Su inverso multiplicativo cambia el sentido de la desigualdad. El inverso multiplicativo quiere decir que nosotros le convertimos de numerador a una relación de fracción como denominador o viceversa. Ojo, porque esta propiedad se puede mover en las dos direcciones, mucho cuidado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí decimos 8 mayor a 3. Y como estoy sacando su inverso multiplicativo, ¿sí?, voy a tener un octavo y un tercio. Y aquí es donde el sentido de la desigualdad cambia. ¿Estamos? Tendrán presente eso. Y reitero, el sentido es en las dos direcciones. Mucho cuidado. A lo mejor yo parto desde este problema y digo, saco su inverso multiplicativo de un octavo es 8 y el inverso multiplicativo de un tercio es 3. Entonces, el sentido de la desigualdad se debe de ver cambiado, ¿sí? Tendrán presente, como digo, estas propiedades que sin ser complejas, a veces las dejamos pasar y cometemos errores, y el error más bien, más que de procedimiento, a ver, es un error por no recordar o falta de conocimiento de la propiedad, y eso puede hacer que yo dé una mala interpretación del resultado, porque igual me podría dar un valor numérico, pero yo puedo dar una mala información, ¿sí? Lo que ya habíamos mencionado la desigualdad en sus 4 simbologías y muy parecido a lo que es la igualdad también, siempre nos van a dar un valor de verdad, que podrá ser verdadero o falso, ¿sí? Depende de lo que nos pide el ejercicio y qué es lo que nosotros debemos de encontrar ya yendo a la parte numérica como tal, ¿sí? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe. No, Creo profe. que todo claro. Claro, Profe. ya. Todo claro. Y algo bien importante, la famosa regla de los signos, que es algo que utilizaremos también más adelante, y que esto creo que se daba, si yo no estoy mal, cuando estuve en el colegio, en mi caso era segundo curso, estamos hablando de noveno de básica, la regla de los signos. Y hasta creo también se da en la escuela, me parece. Ténganle presente, chicos, ¿no es cierto?, que cuando yo hago las operaciones de multiplicación y división, porque inclusive, créanlo, no, yo les digo, yo les doy los tips por la experiencia de ser profesor de los primeros años, y yo he visto muchas cosas o muchos errores que o se les olvidaron que vieron en el colegio, pero a veces hacen la regla de los signos como si fuera una suma, más,
y se inventan cualquier cosa. En el concepto del producto y la división, la regla de los signos es muy trascendental. Entonces, recuerden, cuando tengo signos cambiados, sea en la multiplicación o en la división, siempre el resultado va a ser negativo. ¿Qué significa eso? Que el valor numérico siempre va a ser menor a 0, ¿no es cierto? Y cuando yo tengo operaciones numéricas de producto y división de valores con igual signo, más por más, menos por menos, más dividido para más o menos dividido para menos, el resultado numérico siempre va a ser positivo, lo cual implica que es una cantidad mayor a 0, ¿sí? Yo siempre le digo a mi hija cuando veía esto, eso vi el año anterior en la escuela, en el colegio, en octavo de básica. Yo le decía, verás, lo que tienes que hacer para saber si el resultado va a ser negativo y positivo, tienes que tienes que contar cuántos signos positivos hay y cuántos signos negativos hay. Si el número de signos negativos es impar, ¿sí? El resultado necesariamente es negativo. Independientemente de los valores positivos, sean pares o impares. ¿Sí? Entonces, yo al menos le explicaba a mi hija para que un poquito sea rápida en el desarrollo numérico, porque a veces uno va perdiendo tiempo y que están los paréntesis y que ahí se confunde, pero algo yo le decía muy rápido, cuando el número de signos negativos es impar, el resultado es negativo automáticamente, y viceversa, si el número de signos es par, el resultado siempre es positivo, ¿sí? Bien, algo a tener presente en la consideración que estamos nosotros analizando. Déjenme ver. Que no se me va a la... A ver. Qué raro, no se me... Déjenme ver. Una cosita. Automático. Bien. No sé, chicos, hemos terminado esta primera parte de los conceptos en forma general de las desigualdades. Le hemos dado ya la definición de la inecuación, que es un poco lo que vamos a manejar en los siguientes temas que se van a desarrollar. No sé si alguna pregunta, alguna inquietud, algo que deseen que aclare más para avanzar. No, profe. No, profe, sí, ¿Ya? Entonces, sigamos. Inecuaciones. Entremos ahora a las inecuaciones. Algo ya vimos una definición y obviamente vamos a ver que hay una herramienta muy poderosa que es la representación gráfica, ¿sí? Bien, ya hemos visto que las inecuaciones en concepto son desigualdades, de ahí partimos este concepto, ¿no es cierto? Y obviamente son desigualdades entre expresiones algebraicas, entre dos, ¿sí? Hay arreglos matemáticos que a lo mejor más adelante vamos a encontrar que inclusive hay por lo menos unos 3 términos entre ellos conectados a través de desigualdades, ¿sí? Y en algunos casos nos va a corresponder analizar problemas de esa índole, sobre todo cuando veamos algo de valores absolutos, ¿sí? Bien, ya habíamos acotado cuál es la diferencia con lo que es resolver una ecuación y lo que es resolver una desigualdad o una inecuación. Que la ecuación me da valores exactos para que se cumpla, ¿qué cosa? La igualdad. Y yo había colocado un ejemplo muy sencillo y voy a poner uno más fácil todavía. ¿Sí? X menos 4 es igual a 5. Si yo resuelvo esto, yo sé que X va a ser igual a 1. Entonces, lo que acabo yo de mencionar, la ecuación me da valores puntuales, es decir, para que se cumpla. Veamos un caso muy particular que ustedes deben haber analizado, la ecuación cuadrática. Déjenme ver, X al cuadrado, voy a poner más, uno que me dé, a ver, que me dé 2 valores, 5 y 6. 5X más 6, si no estoy mal, y esto igualado, le voy a igualar a 0, ¿sí? Perdón, a ver, alguien me está comentando algo. Dígame, Hilary. Es 9. Es 9, L, ya ven, gracias por darme corrigiendo, a veces yo también me equivoco, gracias. Es 9. Ya, gracias, muy amable, ¿sí? Este valor es 9. Hilary, allá. ¿Sí? Bien.
A ver, tomemos este valor, vamos a ver que me parece que la solución de esto me dan verificando también para no volverme a equivocar, me parece que es 326, un ratito, pero estoy medio mal, me parece que debería de ser, sí creo, estoy bien, ¿no? Menos 3 y menos 2. Aquí debería ser menos 5. Para que me dé ese resultado me parece que tiene que ser allí menos 5. Allí me parece que me da. Aquí debe ser menos 5. Para que sumado me dé menos 5 y multiplicado me dé 6. Recuerden que por eso les decía que hay que recordar lo que era la factorización. Le verifican de todas maneras. Entonces aquí voy a tener que un resultado es igual a x igual a 3 y tengo una segunda raíz que me da igual a 2. Entonces, esa es la condición de la ecuación. Revisarán por si es que me estoy equivocando en las cantidades numéricas como resultados. A ver, 9, déjenme ver, ya me quedó la duda. 9, 15, 3, 15, está bien. 4, 10 y 10, está bien, sí, está bien. Listo, entonces la ecuación da valores exactos. ¿Por qué tiene que dar valores exactos de la ecuación? Porque se debe de cumplir la igualdad. Y esa es la diferencia con respecto a las inecuaciones, porque algo ya mencionamos al respecto. La inecuación me da un conjunto de posibles soluciones a la inecuación, a la desigualdad, ¿sí? No me da cantidades exactas, sino obviamente me va a dar un número infinito inclusive de soluciones que me cumplen. Pero claro está, ¿qué es lo que hace? Dentro de la recta numérica solamente me toma ciertas porciones de la recta numérica, como vamos a ver más adelante, unos ejercicios de la forma matemática en la cual están descritos, y obviamente lo que acabo de mencionar, me va a dar ciertas partes de la recta numérica, ¿sí? Pero vamos a partir de lo más básico. Bien, ¿cómo nosotros cuando planteamos una ecuación, cómo lo resolvemos? Ya habíamos mencionado hace un momento, muchas de las veces en el caso de la suma y las reglas son propiedades que son similares tanto en la inecuación como en la ecuación, pero habíamos también dicho, tengamos mucho cuidado cuando tengamos que hacer operaciones de multiplicación, de división, de potenciación, ¿sí? Porque ahí cambiaba o cambia el sentido de la desigualdad, pero en esencia los procedimientos son los básicos que nosotros conocemos. Lo único que debemos de hacer aquí es aplicar las propiedades que acabamos de mencionar, ¿sí? Bien, en el caso de una inecuación de primer grado, recuerden que era la que partimos acá, la ecuación de primer grado es la forma matemática en la que está descrito, en donde la variable está elevada a una potencia, a la primera potencia, perdón, ¿sí? Lo que se hace es transponer los términos, de tal manera que para aquellos que contienen la incógnita queden en el primer miembro, es decir, en el lado izquierdo. Y esto es algo que nosotros hacemos en las ecuaciones. Recuerden lo que habíamos hecho hace un momento, un ejercicio que yo dije, ¿cuál era el procedimiento en una ecuación para resolverlo? Es poner, por lo general se pone al lado izquierdo de la ecuación, se ponen las incógnitas y al lado derecho se colocan las constantes o las que no están relacionados con la incógnita, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a aplicar algo muy similar. Les recomiendo que lo hagan un poquito hasta que tengan un expertise, porque a veces ya cuando alguien maneja la parte de la matemática, en las ecuaciones, en las desigualdades, en realidad, hablo yo muy personalmente, no me interesa en qué lado está la variable. Al final se termina resolviendo el problema, pero más bien como, no diré como regla matemática, sino más bien para tener un orden, si le queremos poner de esa manera, les pediría que procedan de esa forma, ¿sí? Y lo que mencioné, todos los términos independientes se pasan al otro lado de la desigualdad, ¿sí? Ojo, aplicando, vuelvo a repetir, ¿qué operación matemática permite que se pase al otro lado el término? Si es suma, pasa como resta, si es resta, pasa como suma, pero si es producto, hay que tener, o división, hay que tener presente qué tipo de signo es el que me voy a mover, ¿sí? Porque allí tiene incidencia el cambio de la desigualdad. Lo que habíamos mencionado, lo que acabo de mencionar, finalmente para despejar la incógnita se divide por el valor del coeficiente que multiplica la variable, aplicando las propiedades de la desigualdad. Es justamente lo que acabo yo de mencionar. Bien, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo y recuerden lo que les había mencionado, porque en el caso de las desigualdades de primer orden, A tiene que ser diferente de 0
Ya van a ver la razón de eso. A ver. Listo. ¿No es cierto? Tenemos este ejemplo, 2x más 5 mayor o igual a 4x menos 3. Las operaciones de suma y resta les he aplicado. Le pasé el 4 como menos 4 y el 5 como menos 5. Haciendo las operaciones me quedó menos 2x mayor a menos 8. Reitero, traten siempre de tenerle la incógnita al lado derecho de la relación, de la desigualdad, al lado izquierdo, perdón, de la desigualdad, al lado izquierdo de la desigualdad. Muy bien, aquí yo voy a hacer una operación tanto de división como de signo, como ustedes pueden ver de esta línea a la de acá. Lo que estoy haciendo es dividir toda la desigualdad para el valor de menos 1 sobre menos 2, ¿sí? Y obviamente al aplicar la propiedad que dice, si yo multiplico una cantidad que es de signo negativo a toda la desigualdad, ¿sí? El sentido de la desigualdad tiene que cambiar. Menos 2x, menos 2x, menos 8, menos 2. La simplifico aquí, aplicando la regla de los signos que acabamos de ver, menos con menos se hace más, menos con menos más, y lo que obtengo como resultado es la solución que habíamos mencionado. Lo que me está diciendo es, para que esta desigualdad, que es el problema original, sea verdadero, ¿sí? X debe de tomar valores menores a 4, y aunque ya vamos a ver una notación más adelante, el 4 es o no es incluido en el resultado. No es incluido. No es incluido en el resultado. Como digo, es algo que ya también recordaremos un poquito más adelante, pero es importante más bien acotarlo aquí también, ¿sí? Se vuelve ese límite. Límite dentro de la representación de la recta numérica, como vamos a ver posteriormente, ¿sí? Insisto, creo que de aquí algo nuevo, chicos, que estemos viendo, creo que no. Solamente estoy haciendo énfasis en las propiedades, que es lo más importante, y en donde cometen errores. Profe, Dígame. usted le dividió los dos para menos 2. ¿No sería más fácil multiplicarle por menos 1 a los dos? Sí, también, no, eso no quita. A ver, usted me dice hacer esto. Sí, o sea, multiplico por menos 1, ¿no es cierto? A eso me refiero. Solo se cambian los signos, sí. Ya, sí, está bien, no es que esté mal. Entonces, 2 de X me queda menor a 8. Pero el 2 tengo que moverle. Igual. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Es que aquí es donde cometen un error matemático y es donde se confunden. ¿Qué suelen hacer? O que he visto que lo que hacen, voy a poner, lo que usted me dice está bien, correctísimo. No digo que está mal, pero suelen hacer esto. Creen que la multiplicación la puedo mover a la división, como es en el caso de las ecuaciones. Recuerden, si yo le planteo este ejercicio como una ecuación, menos 2 de X igual a menos 8, yo digo, muy bien, como quiero que la variable esté despejada, lo que haría aquí es, y hay varias formas de hacerlo, ¿no es cierto? Digo, menos 8, menos 2, y el resultado me da 4. Pero a veces cometen este error. Quieren aplicar los principios de las ecuaciones y se olvidan de esto. ¿Sí le ve? Sí, profe. Más bien quiero evitar que cuando hago un ejercicio que por más sencillo que parezca y en donde las operaciones son básicas, reitero, ojo, no son, yo no, al menos en lo que estoy desarrollando no estoy diciendo, oigan chicos, ve, esta es esta nueva operación, utilizaránla. No, apliquen de manera adecuada los signos. Claro está que acá todavía me falta despejar la variable X, ¿no es cierto? Entonces aquí obviamente debo decir, le voy a dividir toda la relación para 2, pero ¿qué signo matemático tiene el 2? Positivo. Positivo, entonces la regla me dice, yo ya hice el cambio acá está hecho el cambio de la desigualdad, por lo que hizo su compañero, le voy a multiplicar por una constante negativa, por lo tanto el signo cambió, pero en el caso de acá divido para una constante positiva, por lo tanto el signo se mantiene y obviamente aquí sería X menor a 4, ¿sí? La manera en la que yo llegue al resultado puede ser diversa, ¿sí? Ojo, yo no digo que este es el método absoluto y ustedes tienen que hacer así, no, alguien puede hacer de esta manera y llegar hasta acá, ¿sí? Mucho cuidado en eso, ¿sí? ¿Está claro? No sé si... Sí, profe. Sí, todo profe, claro. todo está claro. Eso ya, mucho depende de quién desarrolla el ejercicio. Bien.
Aquí les dejo unos ejercicios para que vayan practicando. Vean, chicos, otra cosa, la contraparte de ustedes. Tienen que buscar una mayor cantidad de problemas, justamente con la idea de que lo que vamos nosotros desarrollando, ustedes digan, esto es lo que entendí, esto es lo que voy a aplicar, esto es lo que yo estoy analizando, y en el caso si encuentran algún problema, algún inconveniente en algún ejercicio, me lo traen a clases para analizarlo, ver y ver dónde está el pero, y como digo, tratar de resolver el problema entre todos. Ya les había mencionado qué es lo que me gustaría a mí que suceda durante todo el semestre en todos los temas que vayamos desarrollando. Bien, avancemos entonces. Lo que dije hace un momento cuando empezamos a ver este tema, número 2, de inecuaciones, definiciones y representación gráficas, una herramienta bien importante para entender el resultado es justamente el uso de una gráfica. Y obviamente cuando yo utilizo o cuando estoy trabajando con una inecuación de una sola variable, ¿sí? Su representación se da a lo largo de una recta numérica. Y la recta numérica, vuelvo a indicar que ya creo lo había mencionado hace un momento, es una recta horizontal en donde yo identifico la posición de los valores positivos y los valores negativos, teniendo presente que aparece el valor de 0, que es el que me consta la recta numérica, por su propia característica y propiedades que me dan dentro de lo que es el conjunto de los números reales. La recta numérica me representa en esencia eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Reitero, esto creo que no va a ser rápido la explicación porque ustedes lo conocen de sobremanera. Hago las operaciones, ya sabemos cómo tenemos que desarrollar y al final me dice que el resultado es x mayor o igual a 4/3, ¿sí? Y lo único que hacemos es interpretar esta relación numérica en la parte gráfica. Lo que se hace es identificar el límite. Este es un límite. 4/3, 1,3333, etcétera, ¿no es cierto? Que estaría descrito sobre la recta numérica. Y obviamente que me dice mayor o igual a el 4/3 o el 1,33. ¿Qué le está haciendo a la recta? Geométricamente. ¿Qué le hace a la recta? ¿Le? Corta o le divide. Correcto, chicos, no tengan miedo a equivocarse o al hablar más durito, ¿sí? Porque a veces no les escucho. Correctísimo, le corta o le divide, le segmenta, le parte en dos, las palabras que ustedes quieran utilizar. Efectivamente, le divide, ¿sí? Y lo que hace es determinarme dos regiones sobre la recta numérica. Y ahí es donde obviamente yo le doy la interpretación a la desigualdad, porque la desigualdad me dice en qué lado, ¿no es cierto?, corresponde la solución al problema. ¿Con qué intención? Que esto sea, vuelvo a repetir, verdadero, ¿sí? Entonces podemos nosotros apreciar que la solución está a este lado derecho a partir del término 4/3, ¿sí? O, obviamente, en este ejercicio, ¿se incluye el 4/3 en este resultado, sí o no? Sí, sí, sí. Sí, no es cierto. Como digo, más adelante ya vamos a recordar por qué lo incluye, ¿sí? Recuerden eso de los intervalos abiertos, cerrados, la notación matemática que tenemos que utilizar y que de aquí en adelante la tendremos que considerar, sobre todo cuando veamos la parte de las funciones, ¿sí? Porque eso es la información que me da, la notación. Bien, nada del otro mundo, ya sabemos que para eso me sirve, parecería algo sencillo, pero en realidad muy importante. Me da mucha información la representación gráfica. Bien, aquí veamos un ejemplo, ¿no es cierto? Para aplicar incluso en la representación gráfica. Dice, una furgoneta pesa 875 kilogramos. La diferencia entre el peso de la furgoneta vacía y el peso de la carga que lleve no debe de ser inferior a 415 kilogramos. Si hay que cargar 4 cajones iguales, la pregunta del problema es, ¿cuánto puede pesar como máximo cada uno de ellos, cada caja, para poder llevarlo en la furgoneta, ¿sí? Entonces, el planteamiento del modelo matemático del problema utilizando las desigualdades es el que está aquí descrito, ¿no es cierto? La furgoneta pesa esto, cajas, y
no debe ser inferior a 415. Por lo tanto, aquí me da la condición de mayor o igual. No puede ser menor a 415. Por eso la condición de la desigualdad en este sentido. Como podemos ver gráficamente, es un modelo matemático de una desigualdad de primer orden, ¿no es cierto? Resolviendo, haciendo ya todo lo que hemos hecho anteriormente, pasa al otro lado, etcétera, etcétera. Me dice que cada valor de la caja debe de tener de 115 kilogramos. Y lo que hago para representar el resultado, ¿no es cierto?, es a lo largo de la recta numérica, es interpretar. Como nosotros podemos observar, me dice que X tiene que ser menor o igual a 115 kilogramos. Aquí está posicionado los 115 kilogramos. Y obviamente, ¿por qué mayor a 0? Porque en la vida real tal vez no existen negativos. Está bien, pero Entonces, quiten el no tal vez. existen negativos. A ver, ¿no existen los negativos en qué? En el peso. En el peso, o sea. Correctísimo, no, está bien, la respuesta es completamente válida, solo quería que terminen, que me den toda la información, ¿sí? Y no es tal vez, es, ¿sí? Si no estamos ahí dando la probabilidad, entonces obviamente tiene que ser mayor a 0, y esa es la razón en la que en este caso podemos nosotros ver que el peso de la caja está definido en un segmento de la recta numérica, aquí, un poquito diferente al ejercicio anterior que era matemático. Obviamente de aquí dice que X puede tomar cualquier valor mayor a 4/3, aquí hablamos desde 2 hasta 10 millones, etcétera, el número que yo quiera, pero acá obviamente me está diciendo que el valor de mi caja debe de estar contenido entre 0 y 115, ¿para qué? Para que se cumpla el modelo original, ¿sí? Es decir, las cajas estarán contenidas en estos valores, ¿sí? ¿Cuántas posibles soluciones hay? Muchísimo. 115. ¿Por qué 115. ¿Por qué 115? No, pueden En el ser triángulo. 4. Pueden ser, ya le puede ser, a ver, digan. Puede ser cualquier número que esté entre el 0 y el 115. Puede ser 0,0001, pero es igual. Correcto, pero vamos utilizando los términos un poquito, bueno, creo que es de meterse en las matemáticas. La respuesta que yo espero, está bien la respuesta suya, y no sé si el resto de compañeros le ve el por qué, porque ella acaba de dar la explicación de manera muy sencilla. El peso de la caja puede ser 0,0001, como puede ser 10, como puede ser 5, como puede ser 8, como puede ser 27, como puede ser 114.999, ¿no es cierto? Entonces, la formalidad que yo esperaría que se vayan un poquito conectando con las matemáticas es que hay infinitas posibilidades que X tome un valor cualquiera, ¿no es cierto? Comprendido siempre entre ¿cuál? Entre 0 y 115. Eso sí, esto está restringido. Pero ¿cuántos valores puede tomar X? Infinitos, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, eso? El por qué además. Porque la respuesta de su compañera era la acertada y estaba bien. Solamente quería de que le den el término adecuado, ¿sí? Bien. Dentro de lo que son las inecuaciones, como vamos a ir desarrollando, también hay inecuaciones que pueden tener más de una variable. Y de hecho, en el caso de ustedes hay una materia que se llama investigación operativa, me parece de esa manera. Ustedes van a analizar muchos problemas en donde van a tener 2, 3, 4, 5 incógnitas, ¿sí? Como desigualdades. Hay un tema de la matemática, me parece que eso se ve en la matemática 2, que se conoce como los multiplicadores de Lagrange y los multiplicadores de Cantor, y ahí es donde van a volver a retomar estos criterios y estos conceptos, las desigualdades sobre todo, ¿sí? Bien, en el caso de inecuaciones que consideran dos variables, como podemos ver ahí la representación matemática AX más BY menor igual a C, su representación requiere del plano cartesiano, ¿sí?
Y es algo bien importante de capturar esa idea. De hecho, en base al número de variables, yo puedo determinar qué tipo de representación gráfica voy a utilizar. En el caso de una variable, utilizo la recta numérica. En el caso de dos variables, ya lo acabé de mencionar, utilizo el plano cartesiano. En caso de tres variables, ¿qué es lo que utilizo? ¿Quién me puede decir? Con tres variables, ¿qué es lo que puedo representar? Con una variable represento la longitud. Con dos variables represento superficie o área. Con tres variables, ¿qué? Volumen. El volumen, o lo que generalmente se conoce el espacio. ¿Sí? No sé si eso un poquito lo trataron en el colegio, pero es el sistema de coordenadas en tres ejes. Y en realidad lo que yo estoy representando es el espacio. Desde el punto de vista... tres dimensiones, ¿sí? Es decir, le estamos viendo siempre visto desde el punto de vista geométrico, chicos, lo que yo les estoy en este momento indicando. Desde el punto de vista geométrico, cuando tengo una variable es longitud, cuando tengo dos variables es la área o la superficie, que es el plano cartesiano, y en tres variables es el espacio. En cuatro, ¿cuál sería? El sonido, no saben decir eso. El multiverso. Sí, o sea, son términos que utilizan. En realidad les voy a hacer, dentro de lo que es la matemática y ahí su representación, cuando nosotros tenemos más de 4 variables o más de 3 variables, que vendría a ser 4 o 5, en realidad no tenemos una representación gráfica, porque no hay un sistema de 4 ejes. Recuerden una característica muy importante del sistema cartesiano de 2 ejes y de 3 ejes. El sistema cartesiano de 2 ejes son 2 rectas perpendiculares. Y en el caso de 3 ejes es la construcción de 3 planos perpendiculares. ¿Sí? Alguien decía de un multiverso. En realidad, aunque parece chiste y serio, es un concepto matemático, solamente definición. ¿Sí? Y ya van a ver. 4D no se refiere al tiempo. En teoría. Es del tiempo, pero usted no puede representarle como un eje el tiempo. El problema es que hay teorías que dicen que el tiempo es el cuarto eje, pero no hay una representación gráfica, algo que usted me diga muy bien gráficamente, yo le veo. Sí, a eso me refiero. Y obviamente hay modelos que tienen 5 variables y uno podría interpretarse que yo necesito tener un sistema de coordenadas de 5 ejes, pero no lo hay. No hay una representación gráfica. Usted aquí en la pantalla podemos ver el plano cartesiano y lo podemos interpretar. Usted cuando ve el espacio con 3 ejes lo podemos expresar y lo podemos visualizar. Pero cuando hablamos de 4 ejes, efectivamente hay una teoría que habla que es el tiempo, pero gráficamente no se lo representa. ¿Sí? Es un concepto que ya luego se va generalizando. ¿Y qué pasa si tengo más variables, etcétera, etcétera? Como digo, pero no vamos a indagar más. Solamente quería hacerles que un poquito comencemos a pensar, ¿no? ¿Cuál es nuestro límite gráfico para representar las cosas? Es el espacio, hasta ahí nada más. En algunos casos lo utilizaremos justamente para interpretar y para generalizar, ¿sí? ¿Cómo nosotros hacemos la representación de una inecuación en el espacio, en el plano, perdón, en este caso considerando inecuaciones de 2 variables? El procedimiento que se sigue es considerar a la ecuación o a la inecuación, perdón, que si nosotros le vemos de manera, le asociamos, yo podría escribir esto de esta manera. ¿Y esto qué es? Gráficamente. Una línea. Sí, es una línea. Pero vuelvo a repetir, utilicemos un poquito los términos más matemáticos. Es una recta, correctísimo, sí. Sí, una línea está bien porque una línea también es esto. ¿Sí? Entonces la ecuación es una recta y la recta ya nosotros sabemos cómo está descrita en el plano cartesiano, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Cuando yo tengo una inecuación de 2 variables, ¿sí?
le transformo a una ecuación de una recta y grafico la recta. Ustedes ya saben cómo se grafica la recta. Debo de sacar los costes con el eje X y con el eje Y. ¿Sí? Esa es la manera más rápida de representar gráficamente. Ahora, esta recta, al igual que yo hacía la pregunta hace un momento, recuerden lo que yo había dicho acá, el 4/3, ¿qué le hace a la recta numérica? Le divide. Le divide, le corta, le segmenta, bla, 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 ¿no es cierto? La misma pregunta me hago acá. El hecho de haber considerado el problema que está expresado como una desigualdad y le paso a una ecuación, para que sea la representación de la ecuación de una recta, la recta, ¿qué le hace al plano? Le divide o le corta. Le divide y le corta. Le divide y le corta no en dos segmentos, le divide o le corta en dos regiones. ¿Sí? Insisto, a lo mejor esto también algunos ya saben cómo. En dos regiones. ¿Y cuál es el procedimiento para determinar el conjunto solución? ¿No es cierto? Porque aquí es más complejo. Acá es directo. Cuando yo tengo una sola variable, en realidad es directo. Me dice es de tal lugar o es tal parte de la recta. Pero acá se vuelve un poquito más complejo, entre comillas complejo, porque el procedimiento es súper sencillo. Lo que se hace a continuación es lo siguiente. Permítame un ratito, voy a borrar. Lo que se hace es tomar un par ordenado, un punto de cualquiera de los dos lados de esta región. O sea, si toma por ejemplo, este par ordenado, 4 menos 4, 4, menos 4, y numéricamente le reemplazo en la ecuación, y si verifico la ecuación, que si es verdadera, lo que me está indicando es que aquí estaría la solución del problema. Pero si me sale que esto es falso, quiere decir que la solución está al otro lado de la recta. No sé si me expliqué. Sí. No sé, alguien, chicos. ¿Sí? Sí. Ahora, hay por lo general un par ordenado que se recomienda que se tome siempre y cuando la recta no pase por allí. Por lo general es siempre el 0, 0. Es el 0, 0 porque numéricamente uno le evalúa al paso, o sea, no tiene que hacer ni cálculo, ni utilizar la calculadora, ni gastar la mente haciendo la multiplicación. Por lo general se toma el valor de 0, 0. ¿Sí? Una vez que toma el valor de 0, 0, si la condición de la desigualdad me dice es verdadera, esa es la región solución. Y si me dice que es falsa, está al otro lado. Punto, pare de contar, no hay que hacer nada más. Ahora, aquí hay que tener presente lo siguiente y entender esto. ¿Sí? Que aquí yo voy a tener infinitas soluciones XY, conjunto solución. ¿Sí? Son puntos o pares lo que yo voy a utilizar como solución o me representa la solución. Mucho cuidado, no es que solamente un valor de la recta, no, aquí yo tengo todo esto me representa la solución, todos los valores o las combinaciones que yo haga de valores entre X y Y, ¿sí? Yo entendería que son solución al problema. Y nuevamente, si yo tomo este valor, es evidente que me va a dar la condición falsa, es decir, esos valores que estarían al otro lado de la recta numérica no corresponden. Aquí tenemos unos ejercicios rápidamente representados. Aquí lo que se tiene que hacer, vuelvo a reiterar, en cuanto a la manera de obtener el resultado o la solución, es graficar la ecuación que está escrita, perdón, la expresión escrita como desigualdad, la tengo que pasar a igualdad para poder representar la recta que me divide al plano. Una vez hecho eso, tomar el valor, como digo, si es que la recta no pasa por 0, 0, tomar este valor como sugerencia y sustituir en la inecuación y ver si es verdadero o falso. Si es verdadera, solución. Todo esto es la solución. ¿Sí? Si toma este valor y me sale falsa, aquí tenemos este segundo ejercicio que me representa esta recta. Si me sale que es falsa, entonces la solución está al otro lado. No tengo la necesidad de tomar un par ordenado del otro lado. Eso es ya de cajón. O sea, no requiere que esté tomando un valor al un lado o al otro. ¿Sí? En cuanto a la notación matemática,
porque hay que aplicar una notación en la representación gráfica. Aquí, más bien esto es, reitero, más por notación. Cuando yo tengo las desigualdades mayor o menor, en la representación gráfica se tasa la recta de manera interpuntada. Y cuando es mayor o igual, la recta se tasa de manera continua. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la condición de desigualdad mayor o menor, lo que yo debo de entender que los puntos que están sobre la recta o que conforman la recta como tal, son puntos que no son parte de la solución. ¿Sí? Pero si yo hubiera tenido aquí mi desigualdad menor o igual, como está aquí descrita, al ponerle puntos, ponerle una recta continua, lo que estoy diciendo es los puntos que le pertenecen o que conforman la recta son parte de la solución. ¿Sí me hice explicar o no? Esa es notación más que nada. Chicos. ¿Me puedes repetir, profe? ¿Me puedes repetir? Ya, lo que yo decía es, yo trazo la recta, pero obviamente hay que tener mucho cuidado. Por notación matemática me refiero a eso. Voy a borrarle esto, voy a borrarle un ratito. En este ejercicio yo tengo la desigualdad mayor. Entonces yo ya sé que pasándole a esta expresión a ecuación, trazo la recta. Pero debido a que es mayor o es una desigualdad mayor o menor, dependiendo de la que esté utilizando, aquí la recta le debo de trazar de esta manera. Interpuntada. Y estaba explicando el por qué. ¿Recuerdan cuando hacíamos un ejercicio de... Ya, esto. ¿Qué decíamos? ¿El 4 le pertenece o no le pertenece a la solución? No le pertenece. No le pertenece. Ese mismo principio matemático le estamos aplicando en la recta. Porque reitero, aquí la recta tiene puntos. ¿No es cierto? Son puntos que le pertenecen a la recta. Lo que me dice lo interpuntado es justamente lo mismo que acabamos de recordar. La recta es el límite. Pero al ser mayor o al ser menor, los puntos de la recta no le pertenecen a la solución. ¿Sí? En el caso de acá, si hubiera sido menor o igual, aquí se hubiera tenido que trazar la recta de manera continua. Porque estaríamos haciendo algo muy similar a lo que habíamos dicho aquí. ¿El 4/3 le pertenece a la solución? Sí. Sí. Entonces, Sí, ese mismo concepto le estamos extendiendo a la representación gráfica de dos variables. Entonces, lo que estamos diciendo es, los puntos que están sobre la recta también son parte de la solución. ¿Queda claro eso tal vez? Sí. Ya. Sí, profe. Sí, profe. Más por notación, o sea, chicos, algo bien importante dentro de las matemáticas es el uso adecuado de la notación. Créanlo o no, porque a veces, a lo mejor no me interesa, a ver, yo no veo muchas de las veces, o cuando alguien analiza algún problema, y sobre todo cuando hay una representación gráfica, de uno se va a la gráfica, y ahí uno rápidamente identifica las cosas. Como digo, en el caso muy puntual estamos desarrollando, ¿no? Y la notación es fundamental. Bien, aquí les dejo unos pequeños ejercicios también que, dígame. ¿Y qué papel juegan los puntos de corte? No, la línea intercostada, lo único que me está diciendo es que los puntos que, ojo, recuerden que esta es una recta. Aquí está una recta. Lo que me está diciendo es que los puntos que le pertenecen a la recta no son parte de la solución del problema. Es notación. Ninguno, ni los que se cortan. ¿Cómo ninguno de los que se cortan? X y Y. Tampoco, ni esos. Los puntos de corte. Usted me dice estos de aquí, este y el de acá. Ajá. Tampoco, no son parte de la solución. Ya, pero... ¿Sí? Es más, o sea, no son parte de la solución porque aquí recuerde lo que me dice, mayor a 0. Si usted, hagamos la verificación, déjeme ver. Me parece, haga la evaluación con el par ordenado 0,2. Evalúe 0,2 aquí. ¿Cuánto sale? Me parece que sale 0 mayor a 0. ¿Esto es verdadero o falso? Dentro del signo que está allí. 0 es mayor a 0, ¿verdadero o falso?
Nadie me responde. Es falso. Esto es falso. Porque 0 no es mayor a 0. Si hubiera estado así, 0 es mayor o igual a 0, ¿qué hubiera sido allí? ¿Verdadero o falso? Hola, ¿están allí? O creo que ya me desconecté yo. ¿Están ahí o no están ahí? ¿Me escuchan? Un momento, profe. Sí, profe. Ahorita. Y profe. Ya, lo que estaba yo mencionando, no sé lo anterior si me escucharon o me están comiendo el cuento que no me escuchaban. Este es... Se fue un ratito. Se fue ¿no? la señal. Por un rato Ya. se perdió. Ya, entonces va de nuevo lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no es cierto? Yo decía, evaluemos el par ordenado 0,2. Y si evalúo el par ordenado 0,2 en esta desigualdad, me queda 0 mayor a 0, perdón. 0 mayor a 0. Y yo estaba preguntando, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Falsos. Falso. 0 no es mayor a 0, ¿sí? 1. Ahora, ¿qué pasaba si es que aquí la desigualdad hubiera sido mayor o igual? Obviamente aquí también sería mayor o igual. 0 es mayor o igual a 0, ¿qué es eso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, si le ve el por qué esa notación matemática, ¿qué me indica? ¿Sí le ve? Y obviamente le excluye en este caso a los costes con los ejes. ¿Sí le ve o todavía está Sí. dudando? No, sí le veo. Ya, chévere, ¿sí? Entonces digo, es notación. Yo les voy a ser bien sincero, en las evaluaciones, en las pruebas, sí soy bien estricto en el uso de la notación matemática, así es que tendrán mucho cuidado con eso, ¿sí? O sea, en eso les voy a pedir que sean bien cautelosos y verán, como dicen, guerra avisada no mata gente. Bien, aquí les pongo algunos ejercicios para que puedan desarrollar también este ejemplo que es literal. Ustedes podrían desarrollarlo y encontrar la solución. Esto le dejamos un poquito en stand-by porque ya vamos a ver una parte también bien importante. A continuación ya lo volveremos a utilizar, pero todavía no hagan esos ejercicios hasta ver el siguiente tema, ¿sí? Bien. Lo que hace un momento había mencionado, ¿no es cierto? Vamos a ir un poquito ya a la notación que vamos a utilizar en primera instancia en inecuaciones en donde solamente vamos a considerar una variable, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a tener diferentes casos que se van a presentar basados en cuanto a qué inecuación estoy utilizando. La primera notación que vamos a utilizar, o la que se entiende que son los intervalos, es el que se conoce como el intervalo abierto. Y el intervalo abierto es una representación matemática que se expresa mediante el uso de los paréntesis. En forma de conjunto se le da la lectura como X, que pertenece al conjunto de los números reales, tal que X esté contenido entre un límite superior a y un límite superior b, pero con el condicionante de que el valor de a y el valor de b no le pertenecen a la solución. Eso es lo que, recuerden ustedes, se expresaba como un intervalo abierto. La representación gráfica es esta. Por lo general se utiliza, bueno, eso ya depende de la bibliografía. Algunos utilizan una bolita abierta para representar, ¿sí? El intervalo. La bolita abierta o la bola sin pintar, o el círculo sin pintar, quiere decir que no incluye la cantidad, nada más, ¿sí? Un intervalo cerrado, su notación matemática es a través del uso de los corchetes, su notación como conjunto, que X tiene un límite superior a y límite superior b, pero en este caso se incluyen los límites a y b, y aquí tenemos la notación matemática, que en este caso los círculos que se utilizan para denotar el intervalo solución están pintados, y eso únicamente se interpreta que se incluye el valor de a y se incluye el valor de b, ¿sí? Hay intervalos que se conoce como semiabiertos, superior, semiabierto, inferior, que no es más que la combinación de los dos anteriores, como podemos nosotros observar.
corchete cerrado en A, abierto en B, X tal que X pertenece a R, tal que X es mayor o igual a A y menor a B. En este caso se entiende que solamente se considera el límite inferior y en el cuarto caso considera el límite superior. Y aquí está la representación gráfica, que no es más que las combinaciones de lo anterior. Creo que eso lo deben haber visto en el colegio, no sé si de esta manera o utilizando esta notación gráfica. Tenemos los semiabiertos infinitos. Aquí tenemos varios casos que pueden ser, el semiabierto infinito inferior, ¿no es cierto? En este caso nosotros partimos de un límite inferior, pero el superior es un valor infinito, es abierto. Por naturaleza siempre es abierto. Cometen a veces este error. Sí, insisto, por eso les decía hace un momento, la notación matemática a mí... Sí, un poquito suelo ser exigente porque estos errores no se pueden cometer, ¿sí? Entonces aquí tenemos las diferentes combinaciones, chicos, ¿no es cierto? Cómo se dan los límites, semiabierto e infinito. Tenemos estos dos casos, abierto en A, cerrado en A, la representación. Acá gráficamente, ¿qué implica? Obviamente, al hablar que acá vamos hacia más infinito, no tenemos la representación como teníamos en el caso de la bola abierta o cerrada o pintada en B, ¿sí? Acá tenemos el otro caso, cuando el límite inferior es de menos infinito y el superior es un valor fijo, abierto o cerrado. Pero ¿cómo está expresado dentro de la recta numérica? Por ejemplo, en este ejercicio de aquí el intervalo debería de ser expresado como 4/3 hasta más infinito, ¿sí? Por ejemplo, esta es la notación que hubiéramos tenido que utilizar y es evidente, esta es la notación que vamos a requerir cuando se vea el tema de las funciones, ¿sí? Como digo, esto es también un recordatorio de lo que hemos visto anteriormente y estoy casi convencido que esto ustedes lo manejan de buena manera. Solamente les pido que utilicen la notación adecuada, chicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Algo que aclarar hasta esta parte? No, profe. ¿Listo? Bien. Como creo que vamos bien en buen camino, no hay mucho que decir. Vamos a dejar hasta allí este contenido. Mañana continuaremos con el numeral 3 y el numeral 4 para un poquito tratar de ajustarnos a los tiempos, que es un requerimiento que nos han hecho las autoridades. Igual mañana ya les confirmo los grupos, ya voy a chequear ahora si hay más inscritos, me parece que sí, creo que les había mencionado. Y para hacer los grupos, y recuerden que el día sábado tenemos nuestro primer reto. A ver, Pedro, dígame, le escucho. Profe, con respecto a los grupos, ¿van a ser fijos o sí se pueden ir rotando? No, fijos, los grupos son fijos. Lo que les había yo mencionado, a ver, esperen un ratito para, ya esta parte no le voy a...